Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Miramos ya la actualidad de las últimas horas, pendientes de las conversaciones sobre el acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas, pendientes también de la entrevista de hoy de Emmanuel Macron en The Economist. Ojo, porque vuelve a insistir en el envío de tropas a Ucrania. Precisamente mirando a Ucrania, miraremos también a Rusia, que está exhibiendo trofeos militares, en concreto tanques de la OTAN. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a las conversaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas, y es que supuestamente están logrando progresos positivos, según informa este jueves Sky News Arabia, citando una fuente oficial egipcia. La milicia estaba lista para dar su respuesta a la contrapropuesta israelí a principios de esta semana. En concreto, Egipto presentó un acuerdo que insta al grupo militante palestino a liberar a 33 rehenes que han sido mantenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre a cambio de una pausa en las hostilidades en el enclave. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha subrayado este martes que ahora es el momento de que Hamas acepte el acuerdo de alto el fuego propuesto, sin más atrasos ni excusas. Miramos también a Taiwán. El Ministerio de Defensa ha dicho que ha detectado este jueves 15 globos de vigilancia chinos sobrevolando el estrecho de Taiwán. Según el anuncio, 4 de los objetos detectados han violado el espacio aéreo sobre la isla en disputa. El Ministerio no ha revelado más información sobre los globos, pero el incidente subraya las crecientes tensiones entre Taiwán y China. El gobierno de Taiwán ha advertido además a sus ciudadanos sobre los peligros de viajar a China tras la entrada en vigor este miércoles de una nueva ley revisada de secretos de Estado que tiene como objetivo principal controlar la divulgación de información confidencial en las redes sociales. Miramos también a Francia. El presidente francés Emmanuel Macron ha dicho en una entrevista en The Economist que no descarta enviar tropas a Ucrania si Rusia rompe las líneas del frente ucranianas, y Kiev hace esta solicitud, según mostraban los medios este jueves. Decía Macron: tengo un objetivo claro, Rusia no puede ganar en Ucrania. Si Rusia gana en Ucrania, no habrá seguridad en Europa. Se hacía una pregunta. Macron dice: ¿qué seguridad habrá para los países vecinos, Moldavia, Rumanía, Polonia, Lituania y los demás? Macron ha señalado esto durante una entrevista en la que vuelve a insistir. Dice: no descarto nada, porque estamos ante alguien que no descarta nada. Sin duda, hemos dudado demasiado en definir los límites de nuestra acción a alguien que ya no los tiene y que es el agresor. El presidente ha advertido previamente durante un discurso en Soborna que Europa es mortal y que puede morir, enfatizando la necesidad urgente de reforzar sus defensas para abordar eficazmente los peligros geopolíticos. Macron vuelve a insistir, después de rechazo por parte de muchos aliados de la OTAN, vuelve a hablar sobre el envío de tropas a Ucrania. Dice que Rusia no puede ganar. Precisamente miramos a Rusia. Les contamos que el ejército ruso ha tomado la localidad ucraniana de Berdichi, al norte, al noroeste de la ciudad de Tizk, un bastión ucraniano capturado por las fuerzas rusas en febrero de este mismo año. Es lo que informaba durante este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia. Dice que las unidades de la agrupación militar Senter Centro liberaron la localidad de Berdichi de la República Popular de Donetsk, según indicaba la dependencia castrense en su parte diario. Berdichi es la tercera localidad capturada por las tropas rusas en una semana. Nos fijamos también en Polonia, y es que dice que los países europeos pueden crear sus propias fuerzas armadas de la Unión Europea sin la participación de Estados Unidos. Anteriormente, muchos políticos europeos han expresado este punto de vista, incluido el presidente francés Emmanuel Macron. Ahora ha sido el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, que ha planteado una tesis similar. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco ha propuesto formar una brigada pesada de las Fuerzas Armadas de la Unión Europea sin la participación de Estados Unidos. Según Sikorski, se debería formar una brigada de este tipo para responder rápidamente a diversas situaciones difíciles en los países vecinos de la Unión Europea. La alusión al conflicto ucraniano es obvia. Sin embargo, Sikorski ha citado como ejemplo la difícil situación en la península de los Balcanes y los acontecimientos en los países del norte de África, probablemente en Libia. Dice que si se crea una brigada de este tipo, su columna vertebral podría estar formada por militares del ejército polaco junto con representantes de las Fuerzas Armadas de Alemania y de varios estados que forman parte de la OTAN.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo, pendientes de todas las noticias de última hora. Empezamos mirando un día más a Oriente Medio. Les contamos que las conversaciones sobre el alto el fuego entre Israel y Hamás supuestamente están logrando progresos positivos. Es lo que informa este jueves Sky News Arabia, citando una fuente oficial egipcia. La milicia estaba lista para dar su respuesta a la contrapropuesta israelí a principios de esta semana. En concreto, Egipto presentó un acuerdo que insta al grupo militante palestino a liberar a 33 rehenes que han sido mantenidos en la franja de Gaza desde el 7 de octubre, a cambio de una pausa en las hostilidades en el enclave. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha subrayado este martes que ahora es el momento de que Hamás acepte el acuerdo de alto el fuego propuesto sin más atrasos ni excusas. Mirando a Oriente Medio, les contamos que Israel ha hecho precisamente una propuesta para alcanzar un alto el fuego en la franja de Gaza, pero insiste en que será solo temporal, ya que se ha conjurado en acabar con Hamás. Hamás, por su parte, debe decidir si acepta estas condiciones, aunque ha pedido el fin de la guerra y el diseño de un plan para una nueva Gaza Palestina. El plan de Israel incluye una pausa de los combates en 3 fases de 124 días de duración, en los que se aplicaría un cese de las operaciones militares en paralelo a un aumento de la ayuda humanitaria. La primera fase, de 40 días y prorrogable, incluye un cese temporal de las operaciones y la puesta en libertad de 33 rehenes, incluidas todas las mujeres israelíes retenidas que siguen con vida, civiles y militares, así como menores de 19 años y mayores de 50, además de enfermos y heridos. A cambio, Israel liberaría a 20 niños y mujeres palestinas retenidos en su poder por cada mujer israelí, y también 20 palestinos mayores de 50 años heridos o enfermos por cada uno de los hombres israelíes mayores de 50 años. En ese intercambio, Israel liberaría a 40 prisioneras palestinas por cada mujer soldado israelí, según añade el documento, en el que se indica que se podrá excarcelar a los prisioneros palestinos en Gaza o en el extranjero. En una segunda fase de 42 días, las dos partes finalizarían el acuerdo sobre las disposiciones necesarias para el retorno de una calma sostenible, mientras seguiría el intercambio de presos por rehenes y la retirada de las fuerzas israelíes de la franja de Gaza, según destaca este texto. En esta fase podría iniciarse la reconstrucción. La tercera etapa duraría también 42 días y en ella las dos partes intercambiarían todos los cuerpos y restos humanos y se activaría un plan quinquenal de reconstrucción de Gaza. Miramos de nuevo a Israel. Les contamos que el gabinete de guerra se va a reunir esta noche a eso de las 6:30 hora local, con el foco puesto, como no puede ser de otra forma, en el acuerdo sobre liberación de rehenes. Es lo que ha dicho un funcionario de la oficina del primer ministro a The Times of Israel. El martes se canceló una reunión del gabinete de guerra. A la de esta noche le va a seguir una reunión de todo el gabinete de seguridad. Hablamos también del primer ministro israelí. Benjamín Netanyahu ha rechazado una oferta de Estados Unidos de discutir el establecimiento de un Estado palestino como parte de los acuerdos que se están formulando entre Estados Unidos y Arabia Saudí, según apunta una fuente estadounidense al periódico saudí El Haz, con sede en Reino Unido, este miércoles. La fuente dijo que Riad y Washington estaban en el proceso de llegar a un acuerdo de seguridad que garantizaría que Arabia Saudita podría enfrentar las ambiciones regionales de Irán y proporcionar energía nuclear al reino. Miramos también a Blinken. Durante su visita a Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos ha dicho que la postura estadounidense sobre una operación en Rafah no ha cambiado y no cambiará. Blinken ha añadido que Estados Unidos no puede ni apoyará una operación militar importante en Rafah sin un plan eficaz para garantizar que los civiles no sufran daños. Y dice Blinken, no hemos visto este plan. Al mismo tiempo, dice que hay otras formas y que a su juicio mejores de abordar el verdadero desafío actual de Hamás, que no requiere una operación militar importante. Hablamos también de Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro ha dicho este miércoles que va a romper relaciones diplomáticas con Israel por sus acciones en Gaza. Petro ya criticó duramente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y solicitó unirse al caso de Sudáfrica, que acusa a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Miramos a Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha anunciado planes para imponer sanciones contra funcionarios y empresas estadounidenses que ayudan a Israel. Es lo que informa este jueves la agencia de noticias oficial iraní Tasnim. Las sanciones apuntan a empresas aeroespaciales y de defensa, incluidas Lockheed Martin y General Dynamics, así como al gigante energético Chevron. También se espera que se incluyan figuras estadounidenses destacadas, como el comandante de la Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos, Brad Cooper, el asesor del Pentágono, Michael Rubin, y el exasesor de Trump, Jason Greenblatt. Mirando a Estados Unidos, nos fijamos, les contamos que cientos de policías con cascos están en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, preparándose para desalojar un campamento de protesta pro-palestino atacado la noche anterior por partidarios
de Israel. La inminente represión en la UCLA es el último punto álgido de las crecientes tensiones en los campos universitarios de Estados Unidos, donde las protestas por la actuación de Israel en la guerra de Gaza han provocado enfrentamientos entre estudiantes, administradores escolares y fuerzas del orden. Algunos manifestantes portan cascos, gafas y máscaras respiratorias en previsión de una redada un día después de que la universidad declarara ilegal el campamento. Con el foco puesto en esta tensión, les contamos que la policía está empezando a derribar las barricadas para desmantelar el campamento pro-palestino en la Universidad de Los Ángeles. La policía ha arrestado ya a los primeros estudiantes acampados en la Universidad de California en Los Ángeles en protesta por la guerra en Gaza. Todo esto después de derribar las barricadas del campamento pro-palestino instalado en el campus estadounidense. Los manifestantes ofrecen resistencia a la hora de abandonar las instalaciones, desde donde demandan el fin de la ofensiva. Las movilizaciones en diversas universidades elevan así la presión sobre Biden y han llevado a la detención de más de 1.300 estudiantes en las últimas 2 semanas. Por otra parte, Hamás ha advertido que abandonará las negociaciones si Israel invade Rafah y ha dado una respuesta negativa a la propuesta de un alto el fuego, según ha comunicado un portavoz de la milicia. El jefe del Estado Mayor Militar de Israel, Herzi Halevi, ha afirmado que la operación ofensiva en Gaza continuará con fuerza y que Israel se está preparando para una ofensiva en el norte, sin dar más detalles sobre las negociaciones para un posible alto el fuego e intercambio de rehenes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha transmitido al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que no aceptará un acuerdo que incluya el final de la guerra en Gaza. Miramos también a Europa. Les contamos que la Unión Europea ha dado a conocer este jueves un paquete de ayuda de 1.000 millones de euros destinado a reforzar la resiliencia socioeconómica del Líbano. Dice von der Leyen que el Líbano y su pueblo pueden contar con el apoyo sostenido de la Unión Europea. Por eso anuncia un paquete de 1.000 millones de euros para el Líbano, que contribuirá a la resiliencia socioeconómica del país y a su seguridad y estabilidad general. Eso es lo que afirma la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en X. Además, ha afirmado durante una rueda de prensa en Beirut que la Unión Europea va a apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas con equipamiento y formación para la gestión de fronteras para frenar el flujo de inmigrantes indocumentados hacia Europa desde el país. Hablando de Europa, precisamente ponemos el foco en el canciller alemán. Olaf Scholz ha hablado con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Han discutido en una llamada telefónica la guerra entre Israel y Hamás, incluido un posible alto el fuego, según un comunicado del gobierno alemán. Anuncian que hablarán de esfuerzos para liberar a todos los rehenes retenidos por Hamás y de un alto el fuego. También se han discutido nuevas mejoras en la ayuda humanitaria para la población de la Franja de Gaza. Es lo que apuntaba un portavoz del gobierno en un comunicado. Miramos también a Taiwán. El Ministerio de Defensa ha dicho que ha detectado este jueves 15 globos de vigilancia chinos sobrevolando el estrecho de Taiwán. Según el anuncio, 4 de los objetos detectados violaron el espacio aéreo sobre la isla en disputa. El Ministerio no reveló más información sobre los globos, pero el incidente subraya las crecientes tensiones entre Taiwán y China. El gobierno de Taiwán ha advertido a sus ciudadanos sobre los peligros de viajar a China tras la entrada en vigor este miércoles de una nueva ley revisada de secretos de Estado que tiene como objetivo principal controlar la divulgación de información confidencial en las redes sociales. El ministro del Consejo de Asuntos Continentales, organismo encargado de las relaciones con China, Chu Tai-san, ha instado a la sociedad taiwanesa a que sea consciente de los riesgos a la hora de visitar China, agregando que el Consejo va a publicar en su página web una lista de precauciones a tener en cuenta. Precisamente miramos a China y es que Filipinas ha convocado este jueves a un alto funcionario de la embajada china por el acoso a los buques del país en el mar meridional de China. Es lo que informa AFP citando al Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas. Filipinas protestó por el acoso, embestida, aglomeración, seguimiento y bloqueo, maniobras peligrosas, uso de cañones de agua y otras acciones agresivas de los buques de la Guardia Costera de China y de la Milicia Marítima China, según afirma el Ministerio. El martes, la Guardia Costera de China expulsó a 2 embarcaciones filipinas de las aguas frente al disputado Scarborough Shoal. Seguimos mirando a China y es que ha rechazado una propuesta de reunión de Estados Unidos este miércoles para discutir el control de armas nucleares después de las conversaciones celebradas sobre el tema en noviembre de 2023. Es lo que informa Semafor citando a un portavoz del Departamento de Estado. Dice que desafortunadamente la República Popular China ha rechazado una reunión de seguimiento y no ha proporcionado una respuesta sustancial a las opciones sugeridas. Es lo que apunta este portavoz, añadiendo que la propuesta incluía pasos de sentido común que abordaban los riesgos fundamentales de conflicto y la escalada incontrolada en el conflicto en cuanto al dominio nuclear
y espacial. Estas medidas harían que Estados Unidos mejorara las comunicaciones de crisis con China y al mismo tiempo estableciera notificaciones previas a los lanzamientos de pruebas de misiles balísticos estratégicos. Por su parte, Liu Pengyu, portavoz de la Embajada China en Washington, ha dicho a la agencia de noticias que Estados Unidos debería detener su diplomacia de megáfono. Ha insistido en que los países con mayor cantidad de arsenal nuclear deberían reducir significativamente y sustancialmente su número de armas si desean continuar con estas negociaciones. Miramos también a Francia, hablamos del presidente francés Emmanuel Macron. Lanzaba la alerta la semana pasada, decía que Europa puede morir y precisamente por esto le han preguntado en una entrevista en The Economist. Dice que se refería a las palabras de Paul Valéry después de la Primera Guerra Mundial sobre el hecho de que ahora sabemos que una civilización puede morir. Decía Macron, en primer lugar porque tenemos un riesgo militar y geopolítico, un peligro de seguridad. Europa no es la región más segura del mundo, a pesar de que el continente tiene un modelo de fuerzas armadas que ahora es sólido, integral y eficaz como el ejército francés. Dice además que Europa debe plantearse legítimamente la cuestión de su protección militar y de hecho debe prepararse para dejar de disfrutar de la misma protección de los Estados Unidos de América. Añadía Macron que tenemos que estar preparados para protegernos. Dice además que en segundo lugar el desafío para Europa es económico y tecnológico, que no puede haber una gran potencia sin prosperidad económica ni sin energía y soberanía tecnológica. Por lo tanto, añadía Macron, necesitamos construir nuestra soberanía, nuestra autonomía estratégica, nuestra independencia en términos de energía, materiales y recursos raros, pero también en términos de habilidades y tecnologías clave. Terminaba alertando, apuntando a que las cosas pueden desmoronarse muy rápidamente. Dice que en Europa y en todos los lugares se está creando un aumento de la ira y el resentimiento y que nuestros compatriotas lo sienten, alimentando el miedo, la ira y alimentando los extremos. Dice Macron que las cosas pueden suceder mucho más rápido de lo que pensamos y que pueden llevar a una muerte más brutal de lo que imaginamos. Básicamente, terminaba Macron diciendo, necesitamos construir un nuevo paradigma, un paradigma geopolítico, económico y social para Europa. Precisamente en esta entrevista el presidente francés Emmanuel Macron ha dicho a The Economist que no descarta enviar tropas a Ucrania si rompe las líneas del frente ucranianas y Kiev hace esta solicitud. Es lo que están mostrando este jueves varios medios en la colación a la entrevista que ha dado en The Economist. Decía Macron, tengo un objetivo claro, Rusia no puede ganar en Ucrania. Si Rusia gana en Ucrania no habrá seguridad en Europa. Se hacía una pregunta, dice Macron, ¿qué seguridad habrá para los países vecinos? Moldavia, Rumanía, Polonia, Lituania y todos los demás. Macron ha añadido en esta entrevista que no descarta nada. Dice que estamos ante alguien que no descarta nada, sin duda. Dice, hemos dudado demasiado en definir los límites de nuestra acción a alguien que ya no los tiene y que es el agresor. El presidente ha advertido previamente durante un discurso en la Soborna que Europa es mortal y puede morir, enfatizando la necesidad urgente de reforzar sus defensas para abordar eficazmente los riesgos geopolíticos. Hablamos también de Hungría, va a luchar por no participar en el nuevo fondo de la OTAN para ayuda militar a Ucrania, es lo que ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores húngaro Péter Szijjártó. El 30 de abril Budapest recibió información de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, busca recaudar un total de 100.000 millones de dólares para los países miembros del bloque en el marco de la nueva iniciativa, según decía Szijjártó. El alto diplomático húngaro aseguró en un mensaje de vídeo publicado en redes sociales que va a luchar durante las negociaciones para que Hungría pueda mantenerse al margen de esta locura, del suministro de armas, del entrenamiento del ejército ucraniano y de la recaudación de estos 100.000 millones de dólares. Hablamos también de Suiza. El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo ha anunciado este jueves que el gobierno invitó a más de 160 delegaciones a participar en la conferencia de 2 días sobre la fórmula de paz para Ucrania, que se celebrará el próximo mes, pero señaló que Rusia no asistirá a estas conversaciones. Decía que Suiza siempre se ha mostrado abierta a invitar a Rusia a esta conferencia. Sin embargo, por su parte dice que Rusia, ha dicho varias veces, que no está interesada en participar en esta primera conferencia. Es lo que ha compartido el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, añadiendo que Suiza está convencida de que Rusia debe participar en este proceso. Es lo que subraya el Ministerio, añadiendo que el proceso de paz sin Moscú no es posible. La reunión se va a celebrar los días 15 y 16 de junio y tendrá como objetivo establecer una plataforma de diálogo para alcanzar una paz integral y duradera para Ucrania sobre la base del derecho internacional y la Carta de la ONU. Pendientes de más noticias, de más últimas horas, más actualidad, enseguida les contamos la respuesta de Rusia sobre esta conferencia de paz, también sobre las acusaciones de Estados Unidos en torno al uso de armas químicas en Ucrania. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.
Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Algo que a menudo la gente no da la suficiente importancia es el mercado de divisas. Y es que los cruces de divisas, que es así como se llama cuando se compara una divisa con otra, se cruzan y obtenemos un valor determinado, un valor numérico. Pero a menudo no se le da la importancia suficiente. Cuando yo me compro una camisa, probablemente haya sido diseñada, pues no lo sé, en Italia o en Francia o en cualquier sitio, ese diseño habrá sido manufacturado, vamos a decir, en China, como una de las grandes fábricas del mundo, y de ahí ya hay un cambio de divisa del euro al yuan. Una vez que haya sido facturada, probablemente haya un distribuidor por el medio que la envíe, vamos a decir, a Malasia como centro de distribución. De ahí, de nuevo, habrá un cambio de divisa. E imaginad que esta camisa ahora se va a vender, pues no lo sé, en Estados Unidos, y habrá un siguiente cambio de divisa. Todos esos pasos que vamos sufriendo, al fin y al cabo, conforman el mercado Forex, el mercado Foreigner Exchange, que es el mercado de cambio de divisas, donde no solamente se altera mediante la oferta y la demanda de inversores que entran al mercado, sino también en el comercio diario que tenemos dentro del mundo entero. Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, como les decíamos, de la respuesta de Rusia a estas conversaciones de paz en Suiza. Dice Peskov que las negociaciones para solucionar el conflicto ucraniano sin la participación de Rusia no apuntan a un resultado, es lo que ha afirmado el portavoz del Kremlin. Cuando se le pidió que comentara información sobre la conferencia de paz sobre Ucrania que se va a celebrar en Suiza, el portavoz dijo que no entienden qué tipo de hito es esta conferencia de paz. Dice qué tipo de conferencia sería con expectativas serias, qué tipo de resultados puede obtener sin la participación de Rusia. Dice Peskov que es absolutamente imposible. Añade que se trata de un tipo de iniciativa que no está diseñada para obtener resultados y señala que la posición de Rusia sobre las conversaciones de paz es bien conocida, que es coherente, es absolutamente transparente y ha sido repetido muchas veces y confirmado por el presidente Vladimir Putin. Precisamente miramos ahora a Estados Unidos. Ha acusado formalmente a Rusia de utilizar armas químicas como método de guerra contra Ucrania. De hecho, ha impuesto nuevas sanciones radicales a empresas y organismos gubernamentales rusos. En una declaración de este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que había tomado la determinación de que Rusia ha utilizado el arma química cloropicrina contra las fuerzas ucranianas en violación de la Convención sobre Armas Químicas. Agregó que Rusia también había utilizado agentes antidisturbios o gases lacrimógenos durante la guerra en violación de la CAC. Dice además que el uso de tales productos químicos no es un incidente aislado y que probablemente está impulsado por el deseo de las fuerzas rusas de desalojar a las fuerzas ucranianas de posiciones fortificadas y lograr avances tácticos en el campo de batalla. La conclusión de Estados Unidos coincide con el testimonio de las tropas ucranianas, que dicen que han enfrentado cada vez más encuentros con gas y otros químicos irritantes en partes de su línea del frente con las fuerzas rusas durante los últimos meses. Hay respuesta ya por parte de Rusia a estas acusaciones que hablaban de que Rusia habría utilizado armas químicas contra las fuerzas armadas de Ucrania. Contestación por parte de Dmitry Peskov, que dice que son acusaciones infundadas, es lo que informaba a los periodistas en una conferencia de prensa el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov. Decía, vimos la noticia sobre este tema. Como siempre, tales acusaciones parecen absolutamente infundadas y no están respaldadas por nada. Es lo que decía comentando las declaraciones de Estados Unidos de que Rusia supuestamente habría usado cloropicrina contra las fuerzas armadas de Ucrania. Decía Peskov, Rusia ha estado y sigue comprometida con sus obligaciones según el derecho internacional en este ámbito. Anteriormente, como les contábamos, el Departamento de Estado afirmó que la Federación de Rusia supuestamente habría utilizado cloropicrina contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. La declaración correspondiente figura en un certificado emitido por el Servicio de Prensa del Departamento de Estado en relación con la introducción por parte de Washington de un nuevo paquete de sanciones contra Moscú.
Miramos a Vladimir Putin, al presidente de Rusia. Es que la guerra de Ucrania y Rusia está marcada por muchos aspectos, siendo la captura y destrucción de importantes equipos militares uno de ellos. En España estamos acostumbrados a ver a ambos bandos hacerse con todo tipo de vehículos militares y armamento de alto calado, ya que suponen un duro golpe para el enemigo. Putin está exhibiendo sus trofeos en Moscú, aludiendo a la Segunda Guerra Mundial. Así lo recoge Reuters, que revela cómo las Fuerzas Armadas rusas están exhibiendo en Moscú sus principales trofeos de guerra. Estos forman parte de una exposición llamada Trofeos del Ejército Ruso y se componen principalmente tanto de equipo militar ucraniano captado por las fuerzas rusas en combate, como tanques occidentales suministrados a los de Zelensky durante los últimos meses. La exposición ha mostrado al público ruso más de 30 vehículos pertenecientes a países de la OTAN que fueron sustraídos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Entre los tanques incautados se encontraron modelos Abrams y carros de combate Leopard, así como vehículos de apoyo y combate de Australia, Francia o Suecia. Seguimos mirando a Rusia. Les contamos nuevos ataques en Odessa. Después de acabar con la vida de 9 civiles en 2 ataques anteriores, esta semana las fuerzas rusas han vuelto a atacar la pasada noche el puerto ucraniano de Odessa con misiles balísticos, destruyendo esta vez un almacén y una oficina de la principal empresa privada de correos de Ucrania. Hablamos de Nova Posta. Según un comunicado de la empresa, no hay entre sus empleados muertos o heridos a consecuencia del ataque, pero 14 personas ajenas a Nova Posta han resultado heridas en el ataque de anoche, el tercero que Rusia lanza con misiles balísticos contra el puerto de Odessa esta semana. El valor estimado de los paquetes que fueron destruidos como resultado del ataque será reembolsado a los clientes en su totalidad. Es lo que anunciaba la empresa, que enviará a otro de sus almacenes en Odessa los envíos que iban a llegar a la infraestructura golpeada. Mientras tanto, Rusia ha asegurado hoy que tarde o temprano el castigo va a alcanzar a los autores de la matanza, que en 2014 se cobró la vida de 48 personas en la casa de los sindicatos de la ciudad de Odessa, de la que se cumplen precisamente este jueves 10 años. En este sentido, dicen que hoy, al rendir homenaje a las víctimas de la sangrienta matanza en Odessa, están convencidos de que tarde o temprano el justo castigo va a alcanzar a los autores inspiradores de este crimen bárbaro que no tiene plazo de prescripción. Es lo que ha declarado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, el 2 de mayo de 2014, casi 2 meses y medio después de que el presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, fuera destituido. Tras huir a Rusia, en Odessa se produjeron violentos enfrentamientos entre prorrusos y ultranacionalistas ucranianos que culminaron en la matanza de la casa de los sindicatos. Miramos precisamente a Ucrania, el presidente ucraniano, que está en estos momentos en el poder. Hablamos de Volodymyr Zelensky, que ha confirmado hoy en sus redes sociales que la cumbre sobre la llamada fórmula de paz promovida por su administración para exigir la retirada de las tropas rusas de todo el territorio de Ucrania tendrá lugar en Burgestock, cerca de la ciudad suiza de Lucerna, los días 15 y 16 de junio. El jefe del Estado ucraniano ha explicado que la fecha fue acordada con la presidenta de Suiza, Viola Ángel. Apunta que jefes de Estado y de Gobierno de todos los continentes están invitados y que espera que asistan. Es lo que ha dicho Zelensky, que espera que esta cumbre sirva como plataforma para hablar de cómo se puede lograr una paz justa y duradera para Ucrania según los principios de la ley internacional. Miramos a Ucrania de nuevo, y es que horas después de que Rusia asegurara haber golpeado el cuartel general del Mando Sur ucraniano, situado en el puerto del Mar Negro de Odessa, las autoridades ucranianas siguen sin pronunciarse sobre la veracidad de esta información ofrecida este miércoles por el Ministerio de Defensa de Rusia. Los medios más influyentes de Ucrania no recogen por el momento la declaración sobre este supuesto golpe al cuartel general del Mando Sur ucraniano del Ministerio de Defensa ruso, que no ha dado más detalles sobre las consecuencias del supuesto ataque. Hablamos también de Polonia, declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores polaco. Dice que los países europeos pueden crear sus propias fuerzas armadas de la Unión Europea sin la participación de Estados Unidos. Anteriormente, muchos políticos europeos han expresado este punto de vista, incluido el presidente francés Emmanuel Macron. Ahora ha sido el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, ha planteado una tesis en este sentido. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco ha propuesto formar una brigada pesada de las Fuerzas Armadas de la Unión Europea sin la participación de Estados Unidos. Según Sikorski, se debería formar una brigada de este tipo para responder rápidamente a diversas situaciones difíciles en los países vecinos de la Unión Europea. La alusión al conflicto ucraniano
es obvia. Sin embargo, Sikorski citó como ejemplo la difícil situación en la península de los Balcanes y los acontecimientos en los países del norte de África, probablemente apuntando a Libia. Dice que si se crea una brigada de este tipo, su columna vertebral podría estar formada por militares del ejército polaco, junto con representantes de las Fuerzas Armadas de Alemania y de varios otros estados que forman parte de la Alianza del Atlántico Norte. Miramos también a los BRICS. Les contamos que la alianza podría anunciar una próxima ronda de expansión en la próxima cumbre de 2024. La decimosexta cumbre está prevista para octubre en la región rusa de Kazán. Los nuevos miembros, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán y Etiopía, van a participar en la cumbre y van a decidir también sobre la ampliación. Por su parte, Arabia Saudí aún no ha comunicado su decisión sobre unirse a la alianza y actualmente mantiene la invitación en suspenso. El principal objetivo de la alianza de los BRICS en este 2024 es la expansión y la desdolarización. El bloque quiere ampliar su huella global, invitando a nuevos países a unirse a la alianza. También apunta a hacer que los países en desarrollo abandonen el dólar estadounidense y comercien en monedas locales para transacciones transfronterizas. En este sentido, también se está anunciando que los países en desarrollo de todo el mundo están expresando su interés en unirse a la alianza BRICS en 2024. Según la última actualización de abril, cerca de 40 países buscan unirse a la alianza BRICS este año. El secretario de Estado y viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Grigori Karasin, ha confirmado que la alianza ha recibido ya solicitudes de 40 países. Dice textualmente, más de 40 estados están solicitando ser miembro de los BRICS y cada mes el número de estos países aumenta. Dice que esto demuestra que una forma de interacción tan libre y flexible a través de los BRICS es muy atractiva, es lo que ha afirmado durante una sesión informativa. Pendientes de más actualidad, más últimas horas, también lo que concierne a la economía, la decisión de ayer por parte de Jerome Powell, el foco puesto hoy en Apple, sus resultados, sus ingresos. En China hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Algo que a menudo la gente no da la suficiente importancia es el mercado de divisas. Y es que los cruces de divisas, que es así como se llama cuando se compara una divisa con otra, se cruzan y obtenemos un valor determinado, un valor numérico. Pero a menudo no se le da la importancia suficiente. Cuando yo me compro una camisa, probablemente haya sido diseñada, pues no lo sé, en Italia o en Francia o en cualquier sitio, ese diseño habrá sido manufacturado, vamos a decir, en China, como una de las grandes fábricas del mundo, y de ahí ya hay un cambio de divisa del euro al yuan. Una vez que haya sido facturada, probablemente haya un distribuidor por el medio, que la envíe, vamos a decir, a Malasia como centro de distribución. De ahí, de nuevo, habrá un cambio de divisa. E imaginad que esta camisa ahora se va a vender, pues no lo sé, en Estados Unidos, y habrá un siguiente cambio de divisa. Todos esos pasos que vamos sufriendo, al fin y al cabo, conforman el mercado Forex, el mercado Foreigner Exchange, que es el mercado de cambio de divisas, donde no solamente se altera mediante la oferta y la demanda de inversores que entran al mercado, sino también en el comercio diario que tenemos dentro del mundo entero.
Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad geopolítica, también en la actualidad económica, muy pendientes de los datos macroeconómicos que teníamos en foco en el día de hoy. Miramos a las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos. Acabamos de conocer este dato que se queda ligeramente por encima de las expectativas con 208.000. El pronóstico, eso sí, era de 211.000, ligeramente por debajo del dato. El dato anterior fue de 207.000. Suben en 1.000 personas las solicitudes iniciales de desempleo, metiendo más presión a la Reserva Federal. Saben que el foco está puesto sobre todo en estos datos de empleo, aparte por supuesto de los datos de inflación. Precisamente en este sentido miramos al presidente de la Reserva Federal, al organismo encabezado por Jerome Powell, que ha optado por mantener los tipos de interés a nivel actual entre el 5,25 y el 5,50%. Esa es la decisión unánime que han tomado los miembros de la Reserva Federal tras la reunión que ha mantenido este miércoles. Pero en el comunicado el Comité Federal de Mercado Abierto ha destacado que en los últimos meses ha habido una falta de mayores avances hacia el objetivo de inflación del 2%, confirmando los temores de una resistencia de los precios. Todo ello mientras los mercados siguen borrando bajadas de tipos en los próximos meses. La Fed se ha puesto más dura en la lucha contra la inflación, con un cambio significativo en su discurso. Hasta ahora el organismo estaba satisfecho con la evolución de los precios, pero los últimos datos macro han terminado por endurecer el comunicado del FONC, siguiendo los recortes de expectativas de los mercados para bajar los tipos. En este sentido, el propio Jerome Powell incidía en que falta progreso para la inflación. Dice que la inflación sigue demasiado alta en Estados Unidos. Escuchamos. And that's very good news. But inflation is still too high. Further progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. We are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustainably strong labor market that benefits all. However, in recent months, inflation has shown a lack of further progress toward our 2% objective, and we remain highly attentive to inflation risks. Decía Powell que el comité no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya adquirido mayor confianza en que la inflación avanza de manera sostenible hacia el 2%. Es lo que ha subrayado el organismo, que ha añadido que las perspectivas económicas son inciertas y el comité sigue muy atento a los riesgos de inflación. En este sentido, el propio Powell hablaba ayer sobre los tipos, sobre tapering. Decía esto. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Pendientes de la Reserva Federal, miramos ahora a Europa. Les contamos que el índice de gerentes de compras del sector manufacturero de la eurozona se ha situado en 45,7 puntos en abril, alcanzando su nivel más bajo en 4 meses, según el informe final de S&P Global, publicado este jueves. La cifra se mantuvo por debajo del umbral neutral de 50 puntos, lo que indica una caída persistente en el sector manufacturero. Precisamente se ha hundido aún más en territorio de contracción al comienzo del segundo trimestre, cayendo en 0,4 puntos de índice en comparación con la lectura de marzo. La disminución general se atribuyó a los nuevos pedidos en mínimos históricos desde principios de año y a la disminución de la producción manufacturera en la zona del euro. En el comunicado añaden que la caída de las ventas totales fue marcada y la más pronunciada en lo que va de año, según revela el informe. Entre los países de la zona euro, cuyos índices manufactureros se monitorizan, Alemania y Austria tuvieron los peores resultados y solo Grecia y España registraron crecimiento en el mes informado. Miramos también a los mercados asiáticos. Han operado de manera mixta durante la sesión de la tarde del jueves, después de la reunión de política de la Reserva Federal, durante la cual los funcionarios decidieron dejar las tasas de interés sin cambios. Sin embargo, el Hansen de Hong Kong pudo deshacerse de las preocupaciones sobre la estabilidad económica de Estados Unidos y subir hasta un 2,32% gracias a las fuertes ventas de abril de los fabricantes de vehículos eléctricos. Hablamos de BYD Autoco, que informó que sus ventas totales se dispararon un 49% hasta las 313.245 unidades en abril. Por su parte, las ventas de vehículos eléctricos de XPeng aumentaron un 33% año tras año, mientras que las entregas de Xiaomi de su primer vehículo eléctrico alcanzaron las 7.058 unidades. NIO señaló que sus entregas se duplicaron respecto al año anterior hasta alcanzar 15.620 vehículos en abril. Mientras tanto, el Shanghai Composite bajó un 0,26% y el Shenzhen Composite
0,70%. El S&P ASX 200 australiano subió un 0,31%, mientras que el Nikkei 225 de Japón se mantuvo estable. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0,11%. Mientras tanto, el dólar volvió a fortalecerse frente al yen, ganando un 0,71% para venderse hasta los 155,71. Hablamos también de la actualidad nacional. Les contamos que el presidente de la Generalitat y candidato de Esquerra Republicana a la reelección, Pere Aragonès, ha afirmado este jueves que ahora tiene menos confianza de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, termine la legislatura porque piensa que ha debilitado al bloque de investidura. Escuchamos a Aragonès. Obrir les negociacions pel finançament de Catalunya, on nosaltres proposarem el finançament singular i continuar amb el procés de negociació reconeixent el conflicte de sobirania entre Catalunya i l'Estat i anant a buscar propostes. Per tant, si aquests acords es van complint, podem arribar a nous acords. Però també és veritat que veient la inestabilitat en la qual veiem que Pedro Sánchez ens pot portar d'un dia per l'altre, vaja, intentarem que es compleixin el més aviat possible, perquè davant d'un president del govern espanyol que s'agafa 5 dies de reflexió per veure si ha de combatre l'extrema dreta o no, posant en perill el futur de la legislatura, tu què és el que fas? Doncs escolti'm, això que haguéssim pogut estar d'acord en tenir-ho d'aquí un any o dos, ara ho volem tenir molt més aviat perquè no sabem quan durarà la legislatura espanyola. I aquest és un altre efecte boomerang de l'estratègia de Pedro Sánchez. Ha afeblit el bloc de la investidura i l'ha afeblit perquè ara els que la van facilitar tenim molta menys confiança en que aquesta legislatura arribi al final. Per tant, treballarem per allò que han de complir amb nosaltres, sigui quan abans millor. Esta era la advertencia por parte de Pere Aragonès. Decía que los movimientos por parte de Pedro Sánchez pueden generar un efecto boomerang que puede poner en peligro la investidura, que puede poner en peligro la legislatura de Pedro Sánchez. Decía Aragonès que tiene dudas de que llegue hasta el final. Pendientes también hoy de Apple, va a dar a conocer su informe de ganancias del segundo trimestre del año fiscal de 2024. Todo esto después de la campana de cierre en una parte del año en la que una caída del 10% en sus acciones, el escrutinio regulatorio por parte de organismos de control globales e informes de reducción a la mitad de sus proyecciones de venta de auriculares Vision Pro, aparte de la caída en picado de las ventas de su producto estrella, el iPhone. Tiene cuanto menos nerviosos a los inversores. Teniendo en cuenta estos aspectos, los analistas predicen una disminución de los ingresos que se espera que alcancen los 90.300 millones de dólares en comparación con los 94.800 millones de dólares del mismo periodo en 2023 y el beneficio por acción de 1,50 dólares frente a los 1,52 del mismo trimestre del año pasado. La caída de los envíos mundiales de iPhone y la misma tendencia a la baja en sus ventas en el gigante mercado chino hacen que sea difícil esperar ventas emocionantes de iPhone en el segundo trimestre. Las proyecciones sugieren que Apple registrará 45.700 millones de dólares en ventas de teléfonos inteligentes anualmente en comparación con los 50.570 millones de dólares del segundo trimestre del año fiscal 2023. Además de estos datos clave para sopesar el desempeño de Apple, los inversores están preparados para analizar cada cifra y pronóstico, buscando mantener el apetito por el gigante corporativo liderado por el CEO Tim Cook, especialmente buscando estimaciones de ventas de iPhone, así como los comentarios de la compañía sobre posibles inversiones vinculadas a la inteligencia artificial y pistas sobre cómo la corporación ve su futuro en China en el próximo informe. Miramos también al oro. Los precios del metal blanco y amarillo retrocedieron este jueves tras la reunión de política monetaria de 2 días de la Reserva Federal, durante la cual los funcionarios decidieron mantener los tipos de interés estables en el 5,25 y el 5,50%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, subrayó que no está garantizado un mayor progreso en materia de inflación y destacó que el Banco Central no flexibilizará su política hasta que los funcionarios tengan mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hasta su objetivo del 2%. Los comentarios parecieron haber debilitado el apetito de los inversores por activos de refugio seguro, con todas las miradas puestas en los datos de empleo no agrícola que se esperan para el 3 de mayo. La plata cayó un 1,79% para venderse hasta los 26,17 dólares la onza, mientras que el oro llegó a caer hasta cerca de un 1% para cotizar en el entorno de los 2.300 dólares. Hablamos también de Francia. Del ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, ha afirmado este jueves que el gobierno se asegurará de impedir que el gigante energético del país, TotalEnergies, traslade la principal cotización bursátil del Grupo de París
a Nueva York. Decía que el interés primordial de la nación es mantener la sede de Total en Francia, su principal cotización en el mercado de valores, y que va a luchar por eso. Decía, necesitamos a Total, es lo que añadía el ministro de Finanzas, subrayando la importancia de mantener la principal cotización de la empresa en Francia. Le Maire sugirió que el enfoque más eficaz para abordar las necesidades financieras de Total Energies implicaría avanzar en la largamente debatida armonización de los mercados de capitales en toda la Unión Europea. Miramos también a Peloton Interactive. Ha compartido este jueves que su director ejecutivo, Barry McCarthy, va a dejar su cargo y se convertirá en el asesor estratégico de la compañía a finales de año. Dice que con un fuerte equipo de liderazgo y la compañía ahora sobre una base sólida, la Junta ha decidido que ahora es un momento apropiado para buscar al próximo director ejecutivo de Peloton, agregando que la presidenta de Peloton, Karen Boone, y el director Chris Bruzo van a actuar como codirectores ejecutivos internos. Además, Peloton anunció que recortará su fuerza laboral en un 15% a nivel mundial, lo que afectará a aproximadamente 400 miembros del equipo. Las acciones de la compañía llegaron a subir un 8% durante las operaciones previas a la comercialización tras esta noticia. Pendientes de más últimas horas, más actualidad de brindarles, como siempre, mejor análisis. Hacemos una pausa, unos minutos, enseguida volvemos con los expertos en Negocios Televisión.